Ok, empezamos. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por venir al evento con Agustina Basterrica. Entonces, mi colega Tess Renker y yo le vamos a hacer preguntas a Agustina durante más o menos 45 minutos y después abrimos a ustedes para que le hagan todas las preguntas que quieran. Entonces, Sí, antes que nada queremos agradecerle al Georgetown Americas Institute y a la Embajada Argentina por el apoyo en la organización de este evento, especialmente a Denise Yanovich, Victoria Molteni y Kate Blanchett. Esta actividad se enmarca en la segunda edición del Festival Iberoamericano de Literatura, organizado por la Asociación de Agregados Culturales Iberoamericanos en Washington, D.C., con el apoyo de la Embajada de Argentina en los Estados Unidos. El festival se está llevando a cabo del 14 al 25 de octubre de 2024 y cuenta con la presencia de más de 20 escritores iberoamericanos. Bueno, probablemente ya estén familiarizados con la obra de Agustina, pero queremos hacer un breve repaso por su vida y obra. eh, entonces, Vida y obra. bueno, fecha de Hay cosas que nacimiento. no podés contar, Nicolás, Ok, de mi vida. está bien. Bueno, la fecha de nacimiento sí se puede. Sí, sí. Ok. Eh, ok, entonces Agustina Basterrica nació en Buenos Aires en 1974. Su primera novela, Matar a la niña, fue publicada en 2014 y me acaba de decir que no la piensa reeditar, así que le podemos preguntar por eso. En 2017 su novela Cadáver Exquisito ganó el premio Clarín de novela. Cadáver Exquisito es una distopía, un virus, ha matado a todos los animales y en los mataderos empiezan a criar y faenar a humanos, lo que en las carnicerías se llama carne especial. Después vino un libro de cuentos, 19 garras y un pájaro oscuro, publicado en 2020, aunque se trata, si mal no estamos, de la reedición de un libro publicado en 2016 con otro título, Antes del encuentro feroz. Y el año pasado publicó su segunda novela, Las Indignas, otra distopía post-apocalíptica, narrada en primera persona por una mujer confinada en una casa de la Hermandad Sagrada, un culto religioso en que las mujeres son víctimas de torturas y sacrificios. Las Indignas aborda temas urgentes como la destrucción de los ecosistemas, el cambio climático y la libertad de expresión. Entonces la idea es hablar con Agustina de los temas que atraviesan su obra, de sus obsesiones y de su trayectoria literaria hasta el momento. Pero primero démosle un aplauso a Agustina. Bueno, ¿puedo decir algo? Claro. Bueno, primero muchas gracias por estar acá y por supuesto muchas gracias por esta invitación. Para mí es un placer estar en esta ciudad. No conocía Washington, me parece todo muy lindo. Caminar por las calles es muy lindo. Esta universidad es increíblemente hermosa y bueno, muchísimas gracias por hacer esto posible. Genial. Bueno, gracias a vos. Entonces, queríamos empezar preguntándote por tu preferencia, tanto en Cadáver Exquisito como en Las Indignas, por el género de la distopía. Em, en un momento de varias crisis apocalípticas, de la crisis climática, de crisis políticas, socioeconómicas, em, y también en un momento en que varias escritoras argentinas y latinoamericanas, como Samantha Schweblin, como Mónica Ojeda, Liliana Colanzi, también tienen esta preferencia por los géneros especulativos, como el gótico, el terror. Entonces, ¿qué es lo que te atrae tanto de estos géneros y particularmente de la distopía? Bueno, la respuesta rápida sería, te doy el teléfono de mi psicóloga, que me dio el alta hace un montón de años, todavía no entiendo por qué. Porque hay como un punto en el cual no sé por qué estoy atraída al oscuro, a las distopías, y lo gracioso es que es un poco como The Sopranos o las películas de los mafiosos, que es como que te querés ir, ¿no? Del grupo y te trae como, ¿no? De nuevo. Entonces la distopía me trae de nuevo, a pesar de que a veces me quiero ir por otros lugares. Y yo creo que tiene que ver con que, bueno, digo, todo lo que está latente hoy lo imagino llevado al extremo.
¿no? Hoy el cambio climático es un hecho ya. Todavía no tenemos guerras por el agua, todavía hay un montón de cosas nefastas que no pasaron, pero que están ahí, ¿no? Están ahí en la latencia por suceder. Entonces, por un lado, eso es como si no tenemos mundo, no tenemos nada. Y por otro lado, creo que también el hecho de ser una mujer en Latinoamérica hace que estés permanentemente en contacto con lo que es la violencia, eh, en todo sentido, o sea, como individuo que, bueno, no sé, en mi país, en Argentina, pasan cosas bizarras. Por ejemplo, en el 2001, los bancos decidieron quedarse con los ahorros de todas las personas, convertirlos de dólares a pesos. O sea, para que tengan ustedes una idea, si vos tenías ahorrado 100 pesos, te quedás con $100, te quedás con un dólar. Entonces hubo mucha gente que se suicidó, mucha gente que se murió por ataques al corazón. Digo, esas cosas bizarras que vos decís, no, no, esto no podría suceder en un país. Bueno, sucede. Amén de que nuestro presidente actual habla con un perro muerto, ¿no? Que eso sería otra cosa bizarra. También pasó, bueno, lamentablemente la dictadura militar donde secuestraron, torturaron y desaparecieron a un montón de personas. Y para la gente que leyó Cadáver Exquisito, el final está haciendo un comentario sobre eso. También no voy a spoilear, no voy a decir de qué es el final, pero está haciendo un comentario sobre eso. Entonces, a todo esto, a todos estos extremos, a todos estos abismos en los cuales vivimos normalmente, porque digamos, vivimos de crisis en crisis, y acá hay argentinos que saben de lo que hablo, eso nos da un montón de un poder de resiliencia enorme, pero bueno, es como, digo, hay veces que decís, necesito una semana en la que no pase nada y estar tranquila, ¿no? Se suma el ser mujer y el hecho de que vos podés estar en cualquier lugar de Latinoamérica en general y te pueden matar y violar en cualquier momento y no hay demasiadas consecuencias. Entonces, si bien yo soy una persona con muchos privilegios, lamentablemente en Argentina se matan a mujeres cada 48 horas por femicidios y bueno, y esa violencia constante continúa. Entonces, bueno, creo que muchas de las escritoras latinoamericanas que las están traduciendo, están teniendo éxito, ganando premios, bueno, van por ese lado oscuro y de violencia por estos temas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Y nuestra segunda pregunta justamente tiene que ver con cuestiones de género. Am, esta semana vi en Twitter, marca el Día de la Escritora, que es súper emocionante. Y algo que nos llamó la atención de tus dos novelas es que protagonizan a mujeres que se encuentran en situaciones muy precarias y que experimentan una precariedad que las hace muy vulnerables, como acabas de decir, a la violencia de género, al embarazo forzado, por ejemplo, bueno, al abuso sexual en general. Entonces, no sé si puedes decirnos un poco más sobre tu proceso de desarrollar a esos personajes, a esas protagonistas mujeres y su forma particular de experimentar esos catástrofes ecológicos. Em, bueno, sí, el Día de la Escritora. Eh, quiero hacer un comentario sobre eso. O sea, genial que se le esté dando visibilidad a escritoras, pero me encantaría que llegue un momento donde no haya que festejar el Día de la Escritora, ¿no? Como que sea gente escribiendo, no importa el género, pero bueno, todavía falta mucho para llegar a eso. Em, bueno, de hecho me enteré hoy que bueno, saben que Han Kang ganó el premio Nobel. No sé si leyeron La Vegetariana, pero si no, no lo leyeron, es espectacular. Y que en Corea del Sur ya hay escritores protestando porque ganó y porque no sé qué, y no, como ya, en fin. Bueno, entonces el tema de la mujer digamos, la cuestión frágil en mis novelas. Yo trato de complejizar a los personajes y no soy una feminista que cree que la cosa básica de varones en contra de mujeres, no, sino somos personas todos
atravesados por el patriarcado, digamos, algunos tratamos de construirnos más, otros menos, otros son totalmente cómplices de este sistema. De hecho, hay muchas mujeres totalmente machistas y cómplices, y es lo que decía Simone de Beauvoir, para que el opresor tenga tanta fuerza, tiene que haber cómplices dentro de los oprimidos, ¿no? Obviamente. Y mujeres que justifican el patriarcado y que lo siguen perpetuando. Entonces, por eso es que hay algunos de los personajes que en mis novelas, como Las Indignas, la hermana superior, es una cómplice total del sistema, pero también, bueno, en Cadáver Exquisito hay un personaje, no quiero spoilear, que no tiene cuerdas vocales, que está representando a todas esas mujeres silenciadas en el mundo. No solamente todas las mujeres que violan y matan y tiran en el desierto, por ejemplo, en México, sino a todas las mujeres que no pueden estudiar, a todas las mujeres que están obligadas a quedarse en sus casas criando hijos como única opción, a las mujeres que no puedan hablar ahora en algunos países en público, ¿no? Entonces, y también el silenciamiento que lamentablemente sigue ocurriendo en el campo literario, en todos los campos, ¿no? Pero en el campo literario también. Doy ejemplos así random, muy pequeños, pero eso también va perpetuando y construyendo el patriarcado. No sé, ir a ferias del libro, ver, digamos, en los stands de editoriales, los típicos, se dice plots, no sé, como las imágenes esas ploteadas, todos escritores varones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo ponen a Shakespeare, sí, obviamente, Shakespeare, Kafka, no sé, Virginia Woolf, no me la podés poner ahí en el grupito de varones, ¿no? O por ejemplo, otro ejemplo muy pequeño de silenciamiento. En Argentina, en un programa de preguntas y respuestas, pusieron a 5 autores contemporáneos para que el público uniera el nombre con la obra. Los 5 varones. ¿Me vas a decir que no hay una sola mujer para incluir en esa lista? Entonces esas son las pequeñas cosas que hacen que sigamos perpetuando este sistema, y es algo que yo intento pensar en mis libros. Y si bien no es que escribo diciendo, bueno, quiero escribir un libro feminista o un panfleto, no, es como que me surge porque, bueno, porque, porque soy mujer y porque me afecta también, ¿no? El patriarcado. Bien, quería preguntarte también por el estilo y la forma en tus obras que me parece que van muy de la mano del contenido. Entonces, por ejemplo, en Cadáver Exquisito las oraciones son cortas y como filosas, como los aturdidores del matadero, ¿no? Y en Las Indignas la narración tiene palabras y frases tachadas, y a veces las frases quedan a medio terminar porque la narradora está escribiendo a escondidas de sus superioras, ¿no? Entonces quería preguntarte sobre esta relación entre el contenido y la forma, y no sé qué viene primero Bueno, es una gran pregunta porque yo siempre digo que está todo escrito a nivel tema, pero ¿por qué se siguen publicando libros y por qué sigue habiendo obras de arte? Y es porque lo que puede llegar a ser novedoso o parecer novedoso es cómo vas a tratar ese tema, el cómo. En el cómo para mí está prácticamente todo. Juan José Saer, que es un autor que yo nombro en absolutamente todas mis entrevistas porque es un autor argentino que está al nivel total de Borges y Cortázar, pero no tuvo la difusión de Borges y Cortázar. Tiene un cuento, por ejemplo, que se llama Sombras sobre vidrio esmerilado, que si no lo leyeron se los recomiendo mucho, que el tema es muy sencillo. Es una mujer que está en una silla mecedora y que ve a través de un vidrio esmerilado a su cuñado bañándose. Eso es todo el plot, todo el argumento. Y con ese argumento pequeño, mínimo, creó un cuento que es enorme, enorme, porque trabaja un montón de cosas. Entonces, el cómo es súper importante. Por ejemplo, como bien dijiste, Cadáver Exquisito tiene esto de las frases cortas,
porque justamente sí, yo quiero ir como lastimando al lector con las palabras, y creo que hubiese sido completamente diferente la novela si la hubiese escrito, no sé, que fuese una novela coral con distintos narradores, porque eso por ahí le puede sacar tensión, o una novela con un registro mucho más complejo. En cambio, digamos, me surgió escribirla con un registro así muy sencillo. Entonces, lo que pasa mucho con Cadáver Exquisito es que se dan muchísimas escuelas en Argentina y muchos alumnos que no leen o no leyeron un libro entero en su vida, lo leen entero. Porque justamente tiene este lenguaje muy sencillo. Con Las Indignas, también como bien dijiste, me interesa mucho que el lenguaje, o sea, narrar el horror con belleza, pero también estar diciendo cosas con el dibujo del texto. Por ejemplo, hay palabras interrumpidas, hay palabras tachadas. A las mujeres en este lugar las mutilan. Uno podría hacer la relación que las palabras interrumpidas y las mutilaciones son cortes, ¿no? Entonces también me interesa pensarlo de esa manera, que el lector vaya más allá del argumento y se ponga a pensar el porqué de las cosas. Eso se ve creo que bastante claro en los cuentos. Tengo un cuento que se llama Lavavajillas, que está escrito como si hubiese estado escrito primero en inglés y después traducido al español. O sea, para un argentino que lee ese cuento es sumamente extraño y suena muy artificial, porque primero nosotros no decimos lavavajillas, decimos lavaplatos, ¿sí? Para empezar ahí hay como... Entonces suena muy raro. Y esto es porque yo quiero que en el registro se note ese artificio, porque habla del artificio de los mandatos de la protagonista, que es una mujer que está atravesado por estos mandatos de tenés que ser madre, tenés que tener hijos, pareja, etcétera, que también son artificiales. Entonces ahí hay como una relación que a mí me interesa que el lector haga. Después tengo otro cuento que se llama Infierno. Son tres ancianas que tienen un pájaro en una jaula y lo torturan. Y el lenguaje es sumamente barroco, sumamente barroco. Y yo quiero que el infierno esté en el registro. Entonces, por eso para mí es tan importante a la hora de escribir el sonido, inclusive, de lo que estoy escribiendo, porque todo texto tiene una cadencia, esto lo decía Cortázar, porque por más que el lector no lo lea en voz alta, lo está leyendo de alguna manera en su cabeza. Entonces, cada palabra para mí tiene un peso, tiene un matiz y tiene un sonido. Y puede ser que a mí me pasa cuando leo algunos textos de otros escritores y escritoras, que hay como si estuvieses escuchando una canción y de repente hay algo que no funciona. No me sé ahora cómo se dice eso, pero como hay algo que no funciona. Entonces, por eso a mí me parece muy importante leer en voz alta mis textos y por eso quizás estoy, no sé, una semana, un media hora pensando una palabra, ¿no? Porque por ahí no va en el sentido, pero no va en el sonido. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a unas preguntas sobre Cadáver Exquisito. Y claro que tenemos muchísimas preguntas. Para empezar, queríamos preguntarte un poco sobre la relación entre la novela y la pandemia que vino 3 años después. La novela se publicó en 2017, 3 años antes de la pandemia mundial. Al leer tu novela, o en mi caso, releer tu novela en el año 2024, me resulta difícil no reflexionar sobre el COVID-19 y sobre todas las desigualdades, el racismo, la xenofobia que reveló esta pandemia. Entonces, nuestra pregunta es la siguiente. ¿La pandemia te ha hecho leer tu propia obra de otra manera o te ha hecho reflexionar sobre esta obra de otra manera? Y otra pregunta posible sería si ves que tus lectores, lectoras te leen diferente o leen esta novela de forma diferente después del COVID. Sí, varios me escribieron cuando empezó el COVID diciendo, ojalá que tu novela no se haga realidad. Em, pero a ver, no me parece, digamos, cuando lo estaba escribiendo, me parecía que el tema de
un virus que en la novela está cuestionado, no se sabe si es un virus real o no. Me parecía ideal para generar miedo en la población y con eso tratar de introducir un cambio de paradigma, ¿no? Porque cuando vos generas miedo, puedes manipular a la población mucho más fácil. Y me parecía que un virus era ideal porque lo puedes de alguna manera inventar, porque no lo ves a simple vista, ¿sí? Al virus. Entonces, en ese sentido, me pareció que, bueno, la historia de la humanidad hubo un montón de pandemias. De hecho, en Argentina estuvo la fiebre amarilla, en Europa la peste negra y así hubo millones. Entonces, me parecía esto que ideal, porque no me interesaba trabajar con algo, si querés, fantástico o muy improbable, no sé, bajan aliens y de repente son todos caníbales. Me parecía mucho más terrorífico pensar en esto, que alguien, como pasa todo el tiempo, alguien inventa algo, hay una fake news, o realmente pasa algo, pasa un virus y grupo de personas aprovecha eso, ¿no? Para cambiar el paradigma o para abusar de otras personas. Entonces, bueno, eso por un lado, y después con el COVID en sí, bueno, a ver, yo desde el 2018, fines de 2017 que se publicó la novela, sigo reflexionando sobre el tema porque voy a entrevistas, voy a hablar a muchas escuelas, a ferias, etcétera. Y lo que pasó con el COVID fue, bueno, que un poco comprobé las cosas que yo había pensado con la novela. Una de las cosas que me contó el traductor de la novela al chino es que cuando empezó el COVID en China, salió una fake news diciendo que las mascotas contagiaban el virus, ¿la viste? Y la gente las empezó a matar porque tenían miedo, obviamente, y al final era una noticia falsa, ¿no? Entonces ahí es como el miedo te hace hacer cosas tremendas y no pensar, no pararte a pensar, ¿no? Y bueno, y con respecto al racismo y eso es algo que es constante, digamos, no es que antes del COVID no había y ahora es como constante y en Argentina se ve clarísimo, bueno, en todos los países, pero en Argentina sobre todo con los bolivianos y con los paraguayos y los peruanos hay como una xenofobia enorme también. Em, bueno, como argentino pampeano, te tengo que preguntar por los mataderos. Y, Dale. y me interesó mucho cómo hay referencias a mataderos específicos, como los mataderos de Francisco Salamone, que Ujú. ahora son especie de ruinas en el medio de la pampa, ¿no? Sí. Entonces quería primero, ¿cuánta influencia tuvo la tradición literaria y cultural de los mataderos? Y por otro lado, si fuiste a algún frigorífico y te documentaste sobre este proceso. Bueno, primero, una pregunta que no se podría hacer es ¿por qué estudiar tanto cómo funcionan los frigoríficos en Argentina? Porque que yo sepa, no existe ningún frigorífico donde se faenen humanos. O sea, yo podría haber inventado cualquier cosa. Sin embargo, estudié 6 meses de manera obsesiva, sin escribir una sola palabra, sobre cómo funcionan los frigoríficos, sobre canibalismo y sobre los derechos de los animales no humanos. Y esto lo hice porque primero necesitaba la base como para poder escribir y además porque tenía la idea de la novela, que para la gente que no la leyó se legitima el canibalismo, pero no tenía la historia de Marcos. Entonces, hasta que se me ocurrió la historia de Marcos, hice eso. No fui a ningún frigorífico. Uno, porque probablemente no tenía los contactos para ir. Y después porque no podés así caminar, hola, ¿qué tal? Vengo a este frigorífico a visitar. No, no, no te dejan entrar. Pero sí miré videos obsesivamente, leí muchísimo, me bajé, no sé, los instructivos de cómo funcionan las maquinarias. Leí ficción, también hay una novela que les recomiendo de Ana Paula Maia, que es una escritora brasilera contemporánea de Ganados y de Hombres, que esa novela para mí fue básica para poder entender cómo funcionaban los frigoríficos y a partir de esa novela escribir la mía.
donde en ese frigorífico, en la novela es un frigorífico en Brasil, donde las vacas se suicidan. Entonces, bueno, leí obsesivamente. De hecho, si se fijan en mi historial de búsquedas de esa época, no sé, parezco una asesina serial. Como, bueno, cómo esto, no sé, tripería, cómo funciona la tripería, cómo esto, bueno, con mucho detalle. Em, Así que bueno, sí, y lo de Salamone lo puse porque estudié historia del arte, porque me parece que es como de culto. Hay gente que va, un arquitecto que entre otras cosas hizo como un cementerio y un matadero, y bueno, y es como clásico, y hay gente que va a hacerla toda la ruta y visita y etcétera, pero está abandonado ese matadero ya. Em, Así que bueno, eso. Bueno, ahora vamos a pasar a Las Indignas, otra novela que realmente nos fascinó. Yo voy a volver a cuestiones de género y sexualidad. Algo que nos llamó mucho la atención fue la relación muy íntima, amorosa, sexual incluso, entre Lucía y la protagonista. Ujú. Y también que tengan una solidaridad que no aparece tanto, por ejemplo, en Cadáver Exquisito. Entonces, nuestra pregunta para ti es, bueno, en el contexto de un culto religioso dirigido por un hombre misterioso, que, bueno, no voy a spoiler, pero como hay, claro, hay mucha violencia dentro de esta relación que tiene bueno, él con las mujeres iluminadas. Queremos preguntarte por qué incluir así como una historia de amor queer dentro de esta novela que tiene tantas resonancias religiosas. Sí, como por qué incluir esta relación amorosa, cómo concibiste de cómo esta amistad, etcétera. Bueno, porque las historias queer suceden en todos lados, inclusive en los monasterios donde hay monjas, ¿no? Hoy en día, pero bueno, me parece que tiene que ver con un poco mi historia personal, en el sentido de que yo fui a un colegio de monjas alemanas en Buenos Aires, donde no la pasé bien. Si ustedes leen la novela se van a dar cuenta rápidamente que la pasé bastante mal. Y no, digamos, lo que hacían las monjas, que era por un lado muy efectivo, pero también muy cruel, era que generaban una situación de panóptico. O sea, todas las compañeras nos controlábamos entre nosotras. Siempre estaba sospechada de puta, de sinner, de pecadora, de, ¿no? Como siempre estabas ahí. Em, y también te controlaban las profesoras, que eran todas mujeres, las monjas y el sacerdote, que era el único varón del colegio. O sea, eso se replica en Las Indignas. Y cuando te ibas a tu casa, te controlaba Dios. O sea, no tenías escapatoria, ¿sí? Entonces, lo que pasaba ahí es que no había ningún tipo de sororidad ni nada. Estaba sola, digamos, sospechada de todo. Y bueno, y eso me parece que lo hacían justamente porque si vos tenés grupos de amigas fuertes y sos solidario o sos sorora, bueno, podés generar mayor resistencia, ¿no? Y de hecho, un libro que a mí me ayudó para pensar un montón el tema de Las Indignas es Calibán y la bruja de Silvia Federici, que es un ensayo en el cual Silvia Federici analiza por qué a lo largo de los siglos se acusaron de brujas a un montón de mujeres y se las quemaban vivas. Se las torturaba y se las quemaba vivas. Y una de sus hipótesis, a ver, es un ensayo de 600 hojas, yo lo voy a resumir en una frase, pero es que esto sucede con el advenimiento del capitalismo, porque lo que necesita el capitalismo es mano de obra barata, con lo cual es relegar a las mujeres a las casas para que tengan hijos como única opción posible, digamos. Entonces, eso también lo que generaba era que todos los grupos de amigas los fueran como, ¿no? Disolviendo. Y de hecho, ella tiene un artículo, Silvia Federici, donde analiza el origen de la palabra gossip, rumor, que es un origen positivo, que era como tener una casi amiga hermana.
y cómo se fue deformando algo negativo. Y de hecho, por esto de las mujeres, ¿no? Que se juntan y hablan, entonces era calificado como algo negativo. Y de hecho también cuenta en ese artículo cómo en Inglaterra se vendían unos aparatos que se llamaban algo como bridge, no sé qué, como unas máscaras que le ponían las mujeres que hablaban mucho, los maridos, para que cuando hablaran se lastimaran la lengua, por ejemplo, ¿no? Como esas cuestiones de ir reprimiendo e ir metiendo a las mujeres en las casas. Entonces, bueno, eso creo que está en la novela bastante claro, pero también me interesaba trabajar con lo que es para mí la energía más importante de este universo en el que estamos, que es la energía del amor, pero no como amor romántico nada más, sino como energía universal. Entonces me interesaba eso, explorar dónde está lo sagrado. ¿Lo sagrado está en ese Dios que ellas adoran o está en los vínculos con las otras personas, con los animales no humanos, con la naturaleza? Entonces, por eso también el vínculo entre ellas, porque el vínculo entre ellas genera esta relación no solo de amor, sino solidaria y donde surgen otros sentimientos como el de la piedad, por ejemplo. Sí, sí, te iba a preguntar un poco de eso y de los cultos religiosos que aparecen en tus distopías. En Cadáver Exquisito también vemos como la iglesia de la inmolación, ¿no? Que van a inmolarse al matadero, ¿no? Como una especie de... entonces, por un lado eso, pero también te quería preguntar por otro de los grandes temas de las indignas, que es, de vuelta, una plaga que arrasa con los ecosistemas, que deja tierras devastadas, hay un viento enfermo, em, y... y bueno, obviamente también vemos eso en Cadáver Exquisito, en El zoológico vacío, ¿no? Completamente vacío. Entonces, y ya estuvimos hablando un poco que todavía seguís escribiendo y te siguen atrayendo estos temas de la crisis climática. ¿Sería una especie de punto de partida para tus obras o es algo que simplemente surge como un fenómeno Surge. intrínseco a la distopía casi? No sé, surge, no es que cuando estaba escribiendo Cadáver Exquisito me puse a releer distopías o dije estoy escribiendo una distopía. Simplemente quería escribir, no sé, la mejor novela que podía escribir en ese momento y de hecho dije, es una distopía cuando gané el premio Clarín y en el escenario me hicieron una entrevista cuando toda la gente se estaba yendo. Me dijeron, ¿en qué género enmarcarías? Y fue como distopía, no sé. Pero, por ejemplo, acá en Estados Unidos, Cadáver Exquisito es considerada una novela del género del horror. Hay gente que la considera una novela, no sé, la otra me dijeron femme gore, como mujeres que escriben gore. Otra gente la considera ecofeminismo, otra prácticamente realismo, te diría. Entonces, no lo pensé en ese sentido. Pero sí es que me atrae la distopía porque esto es algo que trabajé en Las Indignas también, el tema del concepto de la eternidad. No creo en la eternidad, o sea, no creo en la eternidad de las cosas. Creo que nuestro planeta puede explotar mañana. Todo esto hermoso que vemos acá, en algún momento puede desaparecer. Nuestra especie puede desaparecer, como, bueno, no estuvimos, podemos no estar nuevamente. Entonces, me interesa como pensarlo desde ese lugar, pero también creo que sí que algo eterno es el espíritu, ¿no? Como el espíritu es para mí eterno. Em, y también pensar en, bueno, escribir una distopía quizás para conjurar y que no suceda, o quizás para decir, ok, lo escribo porque yo no duraría ni 5 minutos en ninguna de las distopías que escribo. O sea, Cadáver Exquisito me comen y en Las Indignas muero ahí, no sé, en el lugar arrasado. Entonces, creo que por eso me atraen. No significa que siempre voy a escribir distopías, porque de hecho hablábamos que
Había empezado a releer la Divina Comedia para poder escribir una novela que quiero, porque quiero que suceda en el Barolo. No sé si lo conocen al Barolo, es bueno, vos sí, es un edificio que está en Buenos Aires, que el arquitecto lo construyó a partir de la Divina Comedia. Entonces vos vas y tiene un montón de simbolismos. Entonces por eso la empecé a releer y a reestudiar, pero me apareció otra idea para otra distopía, que ayer te contaba un poco. Eso por un lado. Después el tema de los cultos. Me interesaba el tema de los cultos religiosos porque siempre pienso cómo es posible que alguien, no sé, inteligente, oculto, o etcétera, o preparado, caiga en una secta o un grupo coercitivo. Y una de las cosas que entendí después de ver varios documentales y leer bastante es que tenés que estar en una situación de vulnerabilidad. Si estás vulnerable, sea por lo que sea, tenés más chances de caer, por un lado. Por otro lado, somos animales, nos olvidamos de ese pequeño detalle, y como animales, inconscientemente, muy dentro nuestro, necesitamos estar en una tribu, ser aceptados, porque tenemos más chances de sobrevivir, ¿no? A pesar de que ahora no tenemos quizás la amenaza de que nos coma un depredador, ya viviendo en las ciudades, sí inconscientemente necesitamos estar en tribus, y entonces la gente hace cosas para pertenecer o cambiar la manera de pensar o inclusive responder cosas que normalmente no responderían para poder estar dentro de una tribu. Hay un experimento que se hizo que es, si vos pones a 10 personas en un cuarto y a 9 le decís que tienen que decir que 2 más 2 es 5, ¿sí? La 10ª persona que no sabe esto, es muy probable que diga que 2 más 2 es 5. Porque si 9 personas dijeron que 2 más 2 es 5, ¿cómo es posible que estén mal? Entonces también está la presión de los pares, ¿no? Entonces todo eso hace que más manipulación, más generar miedo, hace que sea factible caer en un culto, el cambio, digamos, el cambio de nombre, o sea, digamos, el tema de la identidad, vestirlos a todos iguales. Bueno, todo eso hace, entonces me interesaba también eso, que es en definitiva contestar la pregunta que creo que lo trabajo en todos mis libros y es una de mis obsesiones, es ¿por qué hacemos las cosas que hacemos, ¿no? ¿Por qué creemos en las cosas que creemos, que hace que naturalicemos horrores? Bueno, pensando un poco más en los cultos, pero tal vez por otro lado, nos interesa saber un poco también sobre hasta qué punto la historia política de Argentina influye en tu obra. Bueno, en Las Indignas se ve claramente ese culto, bueno, dirigido por la hermana superior y él, que básicamente es una suerte de dictadura. Y en Cadáver Exquisito, ¿no? Hemos notado, nos llamó mucho la atención de que mencionas una transición al canibalismo y no, por ejemplo, una transición a la democracia. Entonces, no sé si quieres comentar un poco hasta qué punto ves como esta historia política reflejada en tu obra o hasta qué punto está presente mientras escribes esas dos novelas. Bueno, presente de manera por ahí consciente no Ujú. está porque yo no soy una escritora de mapa, digamos, no es que pienso todo hasta la última palabra, sino que soy más de brújula, como sí tengo, bueno, investigué 6 meses, digo, me la paso investigando, pero me dejo llevar. Un ejemplo con Cadáver Exquisito que en general doy en las escuelas y los alumnos y alumnas se ríen, pero es real, es que en Cadáver Exquisito hay una escena de sexo entre 2 personajes que son 3 páginas nada más. Para escribir esas 3 páginas me leí 5 libros eróticos solamente para ver cómo nombrar al miembro masculino. Si poner, y perdón la gente que está mirando, ¿viste? Si poner pija, pene, poronga, socotroco, no sé, cada palabra va a generar una reacción diferente en el lector, de verdad. Entonces no me da lo mismo usar una palabra que la otra. Entonces me leí 5 libros eróticos para definir no usar la palabra, ¿no? Entonces así también voy trabajando. Entonces, pero bueno, estoy atravesada por la historia de mi país,
Entonces, el final de Cadáver Exquisito, como les contaba, es claramente una relación con la dictadura, y no quiero decir con qué porque voy a spoilear, sino, pero también esta cuestión que se ve, digamos, que lo puedes relacionar con la dictadura de considerar a un grupo de personas como totalmente descartables. ¿Sí? Ok, te rapto, te secuestro, te torturo, te violo y te tiro de un avión y tu cuerpo desaparece. ¿No? Esta cuestión bueno, de esto en Cadáveres Exquisitos es literal, te como literalmente, pero acá los fagocitan simbólicamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me parece que tiene que ver, y no, claro, no hay una transición a la democracia porque lo que yo decía antes, en los países latinoamericanos vivimos al borde permanente de perder nuestros derechos, y de hecho ahora en Argentina, que logramos la ley del aborto con mucho esfuerzo, mucha pelea durante muchos años, ahora están hablando de la posibilidad de sacarla. Entonces, los derechos siempre pueden ser, ¿no? Pueden desaparecer. Entonces, me parece por eso importante estar todo el tiempo reflexionándolos y no dar por sentada la democracia, ¿sí? Porque puede desaparecer. Entonces, bueno, me interesaba trabajar en ese sentido. ¿Puedo hacer una pregunta más? Una última pregunta y después pasamos Sí. a... solo para... tal vez la gente no está familiarizada con también, más allá de tu obra, los talleres literarios que dictás o que has tomado. Primero, creo que tu maestra es una escritora, Liliana Díaz Mindurri, Ujú. y después también nos estabas contando este ciclo que no sé si puede ser considerado taller literario porque eran entrevistas con escritores y artistas, ¿no? Que se llamó Siga el Conejo Blanco y que está en YouTube, lo pueden buscar. Entonces, ¿de qué forma han influenciado los talleres literarios en tu literatura? Bueno, para mí Argentina como no quiero decir que es el foco de los talleres literarios, pero sí se dan muchos talleres literarios. Em, y la pregunta acá es, el taller, digamos, ¿se puede enseñar a escribir literatura? ¿No? ¿Se puede enseñar a crear literatura? Y me parece que, bueno, el talento claramente no se puede enseñar, la mirada no se puede enseñar. Hay gente que no hizo un solo taller en su vida y no leyó más ningún libro en su vida y escribió obras increíbles, pero por ahí es una persona en un millón. En general, si quieres ser un buen escritor o buena escritora, tenés que ser primero un gran lector, para empezar, en mi opinión. Esto igual lo dijo Borges, no lo dije yo, no soy la primera que lo dice. Pero sí creo que los talleres literarios te pueden dar muchísimas herramientas. Para mí fueron fundamentales. Si yo no hubiese ido a los talleres Liliana, creo que no estaría hoy hablando acá con ustedes, porque primero empecé escribiendo poesía y Liliana me ayudó justamente a transitar de la poesía al cuento, y después me obligó a escribir mi primera novela porque ella me obligaba más o menos, me exigía Matar a la niña, que no se reeditó porque, bueno, me parece una novela fallida, qué sé yo, es mi primera novela. Quizás hoy con el diario del lunes puedo decirlo, que no tendría que haberla publicado. Pero bueno, la verdad que sin esa novela no hubiese escrito Cadáver Exquisito, pero hubiese estado bueno que quedara en un cajón, ¿no? Pero bueno, entonces para mí los talleres son fundamentales, y de hecho con Liliana yo sigo trabajando mis textos. Antes de venir a este viaje que empezó en México y va a terminar en Nueva York, le pasé un cuento a Liliana que escribí y lo corregimos. Entonces digo, sigo trabajando con ella hace más de 30 años. Y creo que lo importante de los talleres bueno, primero como asistente a los talleres me parece fundamental, y después haber dictado talleres me doy cuenta de cómo una persona puede ir evolucionando en su escritura, cómo puede ir encontrando su mirada, que creo que es lo más difícil de lograr, ¿no? Porque en general al principio muchos escritores y escritoras tienden a copiar a, no sé, los grandes autores. Fui jurado concursos y he leído muchos cuentos
de los hijos perdidos de Borges, que era como, bueno, Borges ya escribió, es un genio, su obra es inabarcable, la podemos estudiar toda la vida, pero, digamos, trata de no copiar a Borges porque no vas a nunca llegar a ser Borges, ¿no? Entonces se entiende que se haga, pero creo que lo más valiente que uno puede hacer es encontrar tu mirada, a pesar de que por ahí esa mirada no funcione o sea una copia velada de o lo que fuere, es ir por ahí hasta llegar al final. Entonces me parece que los talleres lo que te pueden enseñar es a entender primero que no es lo mismo escribir que crear literatura, ¿sí? Eso es algo que pasa mucho de gente que te dice, tengo una idea millonaria, te vas a hacer millonario con esta idea, no sé qué, y es como, sí, sí, la idea la puedes tener, pero puedes finalmente escribir algo, una anécdota, ¿sí? Que no tiene paradoja, que no tiene textura, que no tiene nada, y queda en la anécdota, y hacer literatura es otra cosa. Entonces, me parece que eso, que los talleres te pueden dar un montón de herramientas y también entender que uno, la importancia de la corrección y la importancia de lectores claves, de gente que te diga, acá está fallando, esto no funciona, y no que te digan qué lindo que escribís, ¿no? Y trabajar con el ego así hasta la muerte. Porque en el día que pensás que sos el mejor escritor porque ganaste, no sé, el premio Nobel, y bueno, no sé, deja de escribir. Sí, entonces, abrimos a preguntas del público, si, si hay algún voluntario o voluntaria para empezar. Y solo les pedimos que usen el micrófono para que salga en el video. Entonces pueden compartir los micrófonos. Ah, sí, pero. Antes que prenderlo, me parece. Buenas, voy a Buenas. hacer una pregunta cortita para romper el hielo. Es que me interesó muchísimo cuando estaba conversando sobre el espíritu Ujú, y quería simplemente saber si nos podría contar un poco más de eso porque pareciera que hay una rivalidad entre lo espiritual y lo religioso ujú. y cómo usted lo aborda. Perfecto. Bueno, primero, por favor, no me trates de usted. Me hace sentir muy señora. Soy señora, tengo 50, pero digo que no. Está muy buena la pregunta porque bueno, no daba para desarrollar más en ese momento, pero sí es claro que yo no creo en las religiones, em, pero sí tengo una espiritualidad, si querés. Creo que hay una energía creadora, misterio, diosa, Dios, pueden poner el nombre que quieran, que somos todos, todas y todos desprendimientos de esa energía, tanto humanos como animales, como la naturaleza. Entonces, creo que cuando vos te conectás de manera empática con otros humanos, animales y naturaleza, te estás conectando con esa energía, o sea, te estás conectando con Dios. Por eso yo no necesito que venga un señor en el Vaticano a decirme lo que tengo que hacer y qué puedo hacer con mis genitales y qué puedo hacer con mi vida. Cosa que en Argentina, lamentablemente, la Iglesia Católica tiene mucho poder todavía. Entonces, eso creo que son los mensajes de los grandes líderes y lideresas espirituales. Jesús, María Magdalena, Buda y todos los que quieren, digamos, no hablo solo de los católicos, ¿no? O cristianos, que es básicamente el mensaje del amor. Eso es como la base total. Después lo que hicieron con eso los seres humanos, bueno, tenés todos los ejemplos extremos y horrorosos de la historia, digo, del catolicismo porque es la religión en la cual yo me crié y que la estudié en la facultad, pues estudié historia del arte, y para hablar, no sé, del arte renacentista tenés que saber la Biblia y haber estudiado cómo surgió el cristianismo. Pero bueno, es la Inquisición, las cruzadas, mataban a morir, o sea, torturaron gente, digo, y eso lo haces en nombre del amor, no entiendo. Entonces, bueno, eso me parece, y es algo que intento trabajar en las indignas con este concepto. Aparte, perdón, sigo pensando, sobre todo conectando con la pregunta que me hiciste del tema queer. em,
no sé, si la base es el amor, ¿qué importa el género de la persona con la que estás? ¿No? No importa, y sin embargo, la Iglesia Católica prohíbe las uniones queers. Entonces digo, ahí hay otra cosa que no entiendo. Y además que es totalmente patriarcal. O sea, las monjas nunca van a llegar a ser papas. Puedo seguir hablando, pero me voy a callar. Pero Dios, ¿no? Por eso no creo en las religiones. ¿Alguna otra? Sí. Eh, está- Hola. Hola. Gracias por tu tiempo y por tu texto. Es muy, muy bueno. De hecho, fue en el último viaje del que me regresé a Colombia que me lo traje conmigo. Este lo leí en el 2022. Wow. Estaba mostrando ya que acá tengo como la fecha. Yo escribo la fecha en los días que termino de escribir un libro, pero bueno, eso no importa. O bueno, importa para mí. Lo que te quería preguntar era... Em, estabas hablando sobre cómo se califica este tipo de escrituras de distintos géneros, ¿no? Como distopía, ecofeminismo, etcétera, etcétera. Y yo las veces que he intentado como escribir algo sobre eso, de lo cual soy bastante ignorante, me he topado con esta cuestión de como de una caída frecuente en esencialismos Ujú. respecto a cómo tendemos, pues, este cuerpo de mujer como productora, en este caso el cuerpo de mujer como vaca, como becerro. Entonces te quería preguntar si como tú a lo largo de tu escritura, cómo encuentras los esencialismos en tus textos y si de alguna manera ves en estos ecofeminismos como otras opciones de antiesencialismos para hablar sobre justamente el cuerpo reproductivo y la jerarquización de los cuerpos. Ok, igual no, como que ¿a qué te referís con esencialismo? No entendí bien. En esencialismo me refiero a esta presencia de los genitales muy marcada Ajá, y pensar el género de mujer ok, ligado a la vulva y el género de hombre ligado al pene. ok. Pensando justamente que, digamos, en el caso de acá está la figura de esta mujer que no solo funciona como cuerpo feminizado que puede ser violado, sino que Sí, más funciona como este cuerpo que puede engendrar, ¿no? Como sí. que además de tener unos genitales de vulva, también son unos genitales que se presuponen también como reproductivos y fértiles. Entonces, no sé si en algún momento de tu escritura has pensado como por fuera de ese marco, ya que estamos hablando un poco de lo queer, no solo como de lo homosexual, sino también ir como un poco más allá y pensar como en esta em, Sí, break of boundaries claro, sí. of gender and sexuality. Por ahora no me surgió escribir sobre eso, pero, pero bueno, no es algo que descarte, porque me parece que sí, que el ser humano es mucho más complejo que la cuestión binaria que algunas personas quieren, ¿no? Quieren reducirlo a eso. Sobre todo en mi país ahora está pasando eso, lamentablemente. Hay gente que sale a decir, bueno, biológicamente mujer y hombre y punto, y se quedan con eso, que es como un retroceso absoluto. Pero bueno, no es algo que surgió todavía en mi escritura. Eh, y de hecho, mirá cuán retrasados estamos en un montón de países que en Rusia tradujeron Las Indignas y censuraron partes. Las partes queer las censuraron. Y yo no sabía que hay una ley anti-queer en Rusia. Y una de las cosas que hablamos con mi agente es, bueno, dejamos de publicar directamente o publicamos y que
lo censuren y que se ponga una nota al pie diciendo esto fue censurado por el gobierno, etcétera. Como para dejar en claro esto y, y bueno, y eso. Pero, pero bueno, es un tema que me interesa abordar y de hecho, bueno, en Argentina y en distintos países hay libros que son interesantes. No sé si leyeron Las Malas de Camilas, o sea, bueno. Tengo miedo torero, que me parece un librazo. Juan Solá también escribió, no sé si llegó acá o lo pusieron, La Chaco, no sé si lo leyeron, Juan Solá, si no se los recomiendo mucho. Esa es una novela chiquitita muy buena. No sé, me parece que también hay gente como más capacitada que está escribiendo sobre eso mejor que yo. Pero está buena la pregunta. ¿Alguien más? Sí, Denis. Gracias por estar acá, Agustina. Yo leí hace poco Cadáver Exquisito, pues lo terminé la semana pasada, y volviendo un poco al tema del zoológico, el zoológico se sentía como una corte en la narración, menos duro, era un momento como de, pues, de nostalgia, de sosiego. Imagino que escribir una novela distópica, necesitas en tu vida personal encontrar esos espacios de sosiego como el zoológico, ¿cuáles son? Porque yo siempre pienso en los escritores, cómo viven sus obras cuando las están haciendo, porque imagino que estar investigando este tema es pesado en el diario vivir. Mira, no a la hora de escribirlo, no, porque yo soy súper fría. Porque tengo que transformar algo que es artificial, como son las palabras, en crear un mundo sensorial y eventualmente generar, ojalá, cosas como que me pasó con lectores que me dijeron, sentí el gusto de la sangre en la boca cuando leía, gente que se desmayó, gente que tuvo pesadillas, gente que devolvió el libro en las librerías asqueada, que a mí me parece un gran halago eso. Una persona me denunció en la SADE, en la Sociedad Argentina de Escritores, porque estaba indignada con el final. Y fue como, bueno, ¿qué va a hacer la Sociedad Argentina de Escritores? O sea, nada. Pero me pareció alucinante que fuera a denunciarme, ¿entendés? Entonces, digo, a mí me interesa eso de los libros que leo, por ejemplo, bueno, Juan José Saer es un caso que les nombré, Faulkner es otro caso, Flannery O'Connor, Virginia Woolf, Toni Morrison, son todos escritores y escritoras que a mí me generan cosas en el cuerpo, Cortázar, ¿no? Entonces, por eso me interesa ir por ese camino. Entonces, tengo que ser sumamente fría, porque si voy a estar narrando cómo faenan un humano paso por paso, o sea, si me involucro emocionalmente, no. Sí, entonces cuando investigué la pasé muy mal, pero no la logré escribir. Y después mi sosiego es mi marido y mis gatos, que los tengo acá tatuados, por eso me saqué y les muestro. Esos son mi sosiego y leer mucho. Yo también estudié historia del arte y hago algo completamente distinto en mi día a día. Pero si fueras a escoger uno o algunos pintores que se sentís más ajenos a tu obra, ¿cuáles serían? ¿Ajenos? No, Ah. cercanos, perdón, cercanos a tu obra. Es que, no sé, Caravaggio es un pintor que me encanta, pero también el arte conceptual de Duchamp es uno de mis artistas favoritos. Mata, que fue un pintor chileno, también impresionante. Y Liliana Porter, que es una artista argentina que vive acá en Nueva York. Va acá en Nueva York, pues yo estuve en Nueva York ayer, entonces vi acá en Estados Unidos, en Nueva York. Que lo que hace es como muy mínimo, muy pequeño, es muy hermosa su obra, pero tiene un gran contenido si te lo pones a analizar, ¿no? Bueno, no sé, te nombré algunos, hay millones, pero
De hecho, fui al MoMA ahora y era como, no podía creerlo. Era como, esta obra la estudié en la facultad. Verla ahí, nada, Dalí, Picasso. Pero no, hay una obra de Picasso que es muy hermosa, es un niño con un caballo, no sé si la vieron, está en el MoMA. Sí, eso. Bueno, yo también estudié historia del arte, Ah, ya que estamos, ¿no? No, y me llamaba mucho la atención también que en Cadáveres Exquisitos como que se practica la iconoclasia, o sea, la destrucción no solo de símbolos, sino también hay como ataques a cuadros en museos, ¿no? Creo que el cuadro creo que es de Goya, ujú. el de los gatos, ¿no? Ujú. Los gatos como que van y ¿no? Me llamó mucho también ahí la Sí, atención. que se llevan el toro Sí. de Wall Street, Ah, de Wall Street también, se claro. lo llevan, Sí. sí. Sí, bueno, y eso pasó a lo largo de la historia de la humanidad y de hecho cada tanto pasa que quieren quemar libros. Esta historia ahora de la cancelación constante de porque, no sé, un autor o autora hizo no sé qué o era no sé cuánto, entonces lo cancelamos, le cambiamos el texto. Es como, para mí no, justamente lo que hay que hacer es, en todo caso, leer ese texto y analizarlo en el contexto que se escribió y entender que todos los artistas son seres humanos con, digamos, obviamente sus miserias. Puedes elegir no leerlo o no escuchar esa creación o lo que sea, pero me parece que cancelarlo directamente es un error, porque vas a una cosa totalitaria total. Totalitaria total, bueno. Sí, te vas para un extremo, me parece. Me preguntaba cuál es tu relación con el cine, porque leyendo Cadáver Exquisito pensaba como en los westerns, incluso como en film noir, porque siempre están fumando, y incluso también como en los zombies, por lo que empiezan a desenterrar cadáveres para comérselos. Y entonces me preguntaba si el cine está influenciando tu prosa, y mi segunda pregunta tiene que ver con cómo la escritura del cuerpo y tu proceso, si eres una escritora que escribe rápido y hace varios borradores o escribes como lento, y pocos borradores y editas, entonces sí, como el cine y la escritura del cuerpo. Bueno, te respondo primero la escritura. Sí, soy una escritora que escribe lento y de hecho voy corrigiendo a medida que escribo. Y corrijo de manera obsesiva. Y además, como les contaba con el ejemplo de la palabra pene, soy capaz de leerme 5 libros o irme a no sé dónde para investigar porque hay una cosa que no soporto y que soy una tirana, es el tema de la verosimilitud. O sea, si hay algo que es inverosímil en la historia, que tiene que ver con la lógica del mundo que estás creando, yo me saco de quicio. O sea, con mi propia obra y con la obra de otra gente que ayer lo hablábamos con Nicolás, con ejemplos particulares. Doy 2 ejemplos particulares de obras de otra gente que no voy a nombrar quiénes son. Una obra donde se habla de trasplante de riñón, que decían que te sacaban un riñón y te ponían otro riñón. Mi marido es trasplantado en riñón, no te sacan un riñón y te ponen otro. Tenés los 2 riñones nativos y te ponen un tercer riñón. Y eso pasa en todos los hospitales del mundo. Y si vos estás hablando de eso en una obra de ficción, tenés que estudiar cómo se hace un trasplante de riñón, mínimamente informarte. Y si en tu historia es por algún caso ese paciente le sacaron el riñón, tenés que explicar por qué en ese caso se lo sacaron. Si no, a mí se me rompe el pacto de lectura, porque digo, esto no es así. Entonces, para eso investigo de manera obsesiva. Por ejemplo, con las indignas. Ya estábamos por entregar el borrador para que lo publiquen. Faltaban unos días. Yo lo leo por vez número 1500. Y me doy cuenta que en un momento la protagonista tiene un cuchillo. Entonces digo, ¿dónde sacó este cuchillo? Y era como, me volví loca. Era como, no, no está el cuchillo, no está antes el cuchillo.
Y es algo que mi editora, las correctoras, Liliana, toda la gente que leyó la novela no se dio cuenta porque uno cuando lee va construyendo la historia en su cabeza y vas obviando cosas, vas como, bueno, hay detalles que los pasas por alto, pero para mí era fundamental dónde había sacado el cuchillo. Bueno, lo arreglé con una simple frase y quedó inclusive más cerrada la historia. Pero bueno, esas son las cosas que a mí me vuelven loca. Vos decís, es importante que se sepa dónde consiguió el cuchillo, porque el lector dice, bueno, quizás en algún lugar lo consiguió y esto es una elipsis, no, no pasa nada, pero para mí me volvía loca. Entonces, sí, soy como muy precisa porque para mí los textos tienen que ver como si fuesen un tapiz. Yo voy tejiendo el tapiz. Entonces, si hay cosas inconsistentes, inverosímiles, es como que el tapiz tiene puntos que están rotos, que están saltados, ¿sí? Entonces, por eso es que soy tan obsesiva. Y después, con respecto a las películas, sí, con mi marido vemos muchas películas y series. Tengo una memoria horrible, así que no te puedo nombrar, pero sí somos fans del cine de terror y entonces hemos visto muchísimas películas de terror y creo que sí, que hay una gran influencia, totalmente. Por ahí no hice las conexiones que hiciste vos de manera consciente, pero, viste, todo está ahí, todo lo que te atraviesa, todo lo que está en tu inconsciente, lo vas volcando. Por ejemplo, en Las Indignas, la novela empieza con cucarachas dentro de una almohada. Entonces, eso lo leyó Eugenia Sicabo, que es una gran lectora de Argentina, que recomienda libros, es muy, muy grosa. Y me dijo, esto es el almohadón de plumas de Quiroga. El almohadón de plumas de Quiroga es un cuento clásico que lo dan en todas las escuelas en Argentina, por lo menos, y en Uruguay, donde hay algo en una almohada, no voy a decir qué. Y claro, yo dije, sí, claro, ahí hay un diálogo con el almohadón de plumas, pero cuando lo estaba escribiendo no lo pensé en ese sentido. Pero está como en el inconsciente también, me parece. Hay veces que podés detectar de dónde surgió una idea y hay veces que no podés. Nena. Yo sí tengo otra pregunta, pensando justamente en esos temas del terror. Me pregunto si tienes una filosofía, estrategia, metodología, no sé cuál sería la palabra, de narrar escenas muy violentas, porque no sé, para mí que no suelo llorar con la literatura, pero leyendo las dos novelas o releyéndolas, esa semana lloré un montón. Ay, qué Leyendo bueno. es así Perdón, como pero qué bueno. sí, ¿no? Que no sé, que me impactaron bastante estas escenas y me imagino que fueran escenas difíciles de escribir, como esa violencia no solo contra seres humanos, mujeres, sino también los animales. Bueno, esa escena con los perritos, ¿no? En el zoológico y los jóvenes, ¿no? Que entonces, ¿cómo es tu forma de acercarte a la violencia o narrar esas escenas tan complicadas? No sé, es lo que les decía al principio, hay algo ahí que no sé de dónde surge. Em, yo trabajé 22 años en un estudio de abogados para poder pagar las cuentas y hay un cuento muy cortito que está en 19 garras y un pájaro oscuro que se llama Roberto, que igual está en las redes, lo leí en varios lugares y lo pueden escuchar o lo pueden leer inclusive. Es de una página y media el cuento nada más. Y está narrado por una niña que dice, tengo un conejo entre las piernas, y empieza así el cuento. Y la gente cuando lo lee en público primero se ríen, después se ponen serios, mortalmente serios, porque es un cuento que habla del abuso, y después se vuelven a reír. Pero cuento esto porque leí este cuento a una compañera, a una ex compañera de trabajo, que leyó menos de la mitad del cuento, estamos hablando de una página y media, y nunca más me miró a los ojos, nunca más. Y bueno, y es como, no sé, digo, me parece importante, ese cuento lo escribí a los 19 años, producto de una consigna del taller de Liliana,
Y en ese momento, digo, yo no tuve ninguna situación de abuso grave ni nada, pero sí creo que tengo la capacidad de captar estas violencias en el aire. O sea, en ese momento en que lo escribí, les conté, yo fui a un colegio de monjas, no se hablaba de feminismo, no nos dieron herramientas para manejarnos en el día a día con nada, pero sí nos pasaba que salíamos del colegio en uniforme y había un hombre que nos perseguía y nos decía barbaridades. Entonces esa cosa latente de te puede pasar cualquier cosa en cualquier lugar, el tema del abuso. Me acuerdo de estar en un tren viajando en Buenos Aires toda delirada, escribiendo poesías en mi libreta, todo no sé qué, de repente miro un tipo delante mío masturbándose. O sea, eso me pasó a mí y nadie hizo nada en el tren. Yo me tuve que parar, me tuve que ir y el tipo me siguió. O sea, digo, y eso es que de nuevo, yo no viví ninguna situación extrema, pero hay mujeres que les pasa eso y no lo pueden contar porque las matan, ¿no? Entonces, creo que también esto, percibir todas estas amenazas es algo que, bueno, lo tengo, o sea, esta cosa de percibir el pulso caníbal de los países en los cuales nos manejamos. Que me acuerdo de tener un Zoom con gente que vivía acá en Estados Unidos, no me acuerdo en dónde eran, si en Florida o dónde, que me decían, uno estaba como muy enojado porque criticaba el capitalismo. Era como, pero señor, yo crecí en el capitalismo. No sé, por ahí el comunismo es igual, pero no sé cómo es el comunismo, ¿no? Y me parece que si uno no critica el sistema en el cual está, no hay manera de avanzar tampoco, ¿no? Buenas tardes. Es un placer de escuchar. No hablo español, entonces voy a hacerme mejor. ¿Puedes hablar un poquito cómo es cómo lo proceso, lo creativo cambió con el tiempo, desde cuando empezó a escribir y ahora un aprendizado que tienes Eh, como escritora? sí. Em, bueno, me parece que como decía antes, uno nunca deja de aprender, jamás. Siempre vas a estar aprendiendo porque cada obra es una búsqueda, para mí por lo menos, y esa búsqueda puede fallar. Porque, digamos, cada historia que contás requiere de tantas decisiones, micro y macro decisiones, que cualquiera de esas decisiones puede fallar. Si vos contás, como decía, Cadáver Exquisito con narradores múltiples o con un narrador en segunda persona, o lo haces desde, por ejemplo, la querés contar desde la mirada de una de las cabezas, o sea, de uno de los animales comestibles. Es una novela experimental, porque ¿cómo haces para narrarlos desde ese lugar? Digo, si te pones en la cabeza de, justamente en el cerebro de una de esas animales, seres humanos comestibles, que son como animales, ¿no? Están animalizados. Es como muy difícil. Entonces, todo puede fallar eventualmente, pero bueno, yo intento también escribir con la intuición, ¿no? Eso creo que es algo que espero nunca perder. Es como, bueno, si hay una idea que me obsesione al punto de dedicarle 2 años, 3 años, el no sé, Cadáver Exquisito fue 2 años, Las Indignas 3 años, y así con cada obra voy a ir por ese lado. Y lo intuitivo es en bueno, este narrador funciona y lo siento en el cuerpo, digamos. Es como, por acá voy porque funciona. Y de hecho dejé novelas que las tengo que retomar porque no encontraba el narrador, por ejemplo. Entonces, en ese sentido creo que no cambió porque desde que soy muy pequeña que escribo, desde antes de saber lo que es ser un escritor, una escritora, que cuento historias, y no cambió esa necesidad de esta búsqueda, de entender por qué, por ejemplo, vivimos en un universo lleno de violencia, también de amor, ¿no? Pero lleno de violencia, y como intentar entender todas esas matices de la violencia que nunca las voy a entender todas. Y en los libros es como, creo que surgen más preguntas que respuestas también. Entonces, lo que sí cambió y lo que sí creo, espero que evolucione con el tiempo es que yo fui incorporando cada vez más lecturas.
y cada vez leyendo de manera más activa. Entonces, por ejemplo, ya no puedo leer de manera inocente, entre comillas. No, por ejemplo, me pasa que no puedo leer bestsellers porque me indigno. No me puedes poner un bestseller. Si yo leo en un bestseller, en otro bestseller más, tenía los pechos turgentes o personaje femenino era bella o era bella para la edad o era bella no sé qué, o a pesar de que no era bella, era no sé, me saca de quicio. O sea, que las mujeres son bellas o no bellas y los pechos tienen que ser turgentes. O sea, y esto de cada 10 páginas me haces un resumen de la historia, que soy idiota como lector, no me acuerdo lo que leí 10 páginas atrás. No, esas cosas no las soporto. Entonces me pongo muy exigente, porque soy exigente así con mi propia obra, pero también con los clásicos lo que me pasa es que puedo leer una obra 50.000 veces y seguir encontrándole cosas, y tengo mis hipótesis de lectura y tengo libros completamente estudiados y marcados, y trato de, bueno, incorporar esas herramientas que lograron, la magia que lograron otros autores y autoras, trato de incorporarlos. Entonces, bueno, es eso. Trato de ir por mi lado y trato también de esto, de trabajar con el ego constantemente. Como esto, siempre entender que es un aprendizaje, que puede fallar y que tampoco me interesa escribir para ganar el premio, escribir para no sé qué, para la traducción. Ojalá nunca lo pierda eso, o sea, esa esencia, digamos, de, bueno, escribo esto y no sabes si el libro va a funcionar o no. ¿Preguntas? Sí. Es que hace rato mencionaste que te interesa narrar el horror desde la belleza. Bueno, yo soy de México, entonces es un tema como muy sensible que me interesa mucho además. Entonces mi duda es si no consideras que hay una ética en la forma de representar la violencia en el arte en general. No, No hay ética. no, digo, me parece que todo va en si funciona o no funciona y lo puedes representar de cualquier manera, porque en cada requisito no hay belleza. Y es la violencia pura, no hay una sola gota de luz o hay muy pocas gotas de luz. Como bueno, en el zoológico o algunas cositas, pero es, diría, 99% violencia extrema. Como te decía, hay gente que leyó el libro y se desmayó. Y eso es ético, no sé, o sea, es lo que me interesa hablar y ya. Y después cada cual verá lo que hace con ese libro, porque hay gente que leyó el libro y se desmayó, gente que leyó el libro y se volvió vegetariana y gente que leyó el libro y se comió un asado. ¿Entendés? Claro, o sea, no me interesa a mí conquistar la mente de nadie, o sea, no quiero escribir libros panfletarios, sino simplemente me interesa escribir una buena historia y si esa historia genera reflexiones, genial, digo, pero, pero no, me parece que hay que hacer, ir hasta donde sea, siempre y cuando esa obra funcione, ¿no? No, tampoco me interesa la cosa de lograr el efecto por el efecto en sí, o escribir para generar esto adrede y solamente quedarme con eso. Eso, y como decía antes, el tema de la belleza en el caso de Las Indignas surgió así porque eso es lo que me pidió la historia. Pero la novela que estoy pensando ahora, por ejemplo, no sé qué va a pasar, pero en principio quisiera que sea totalmente diferente de Cadáver Exquisito y a Las Indignas y que sea un lenguaje totalmente porteño, porteño de Buenos Aires, digo, con muchos insultos argentinos e irme, no sé, por ese lado. Veremos si funciona, no lo sé. ¿Es ético poner un insulto en una novela? Sí, re, es parte del lenguaje. Eh,
Quería saber si te gustaría que alguna de tus obras esté en el cine y si tuvieras que elegir una, ¿cuál sería? Bueno, las dos van a estar en cine. Em, lo que pasa es que el tema con el cine, con lo audiovisual, es que es súper complejo porque, porque a veces tenés la productora o la plataforma, qué sé yo, y claro, como interviene tanta gente para tomar decisiones, a veces se caen las cosas. Con Cadáver Exquisito, los derechos los tiene una productora mexicana desde el 2018, que lo siguen renovando. Pero bueno, en el medio vino el COVID y tuvieron que parar todo. Entonces ahora estamos viendo qué hacemos con eso y Las Indignas tiene otra productora que veremos qué pasa. Pero sí, o sea, tengo súper en claro que va a ser otra cosa diferente, como otra historia, otro producto si quieren, otra obra, y que no tiene mucho sentido hacer como una comparación milimétrica, a ver lo que pusieron, porque hay cosas que no las podés trasladar a lo audiovisual. Y, por ejemplo, en Cadáver Exquisito es un narrador en tercera focalizado en Marcos, en el protagonista, que nunca lo nombra Marcos. Y eso es un silencio que está en la novela y está diciendo cosas que hay lectores que se dan cuenta y otros que no. ¿Y eso cómo lo trasladas al cine? Es como, a no ser que pongas un narrador en off, pero es cualquier ridículo. Em, entonces, bueno, eso como que sea, soltar y que suceda. Bueno, yo tengo una última pregunta, bueno, una última pregunta mía, y es que el semestre que viene voy a enseñar un seminario de posgrado sobre mujeres escritoras de América Latina, y mi pregunta es si tienes tú una opinión sobre el uso de la palabra boom para referirse. Muchas Sí, ok, opiniones. entonces quiero escuchar tus opiniones porque, bueno, sí, es algo que me interesa un montón. Bueno, primero, cuando me suelen hacer la pregunta del boom, yo enseguida digo, para mí no lo calificaría como boom. ¿Por qué? Porque hace referencia directamente al boom latinoamericano, que fue un fenómeno que surgió gracias a Carmen Balcells, que fue una agente literaria, que reunió a escritores, los más conocidos Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez y Carlos Fuentes, todos varones, como se dan cuenta, y que, bueno, gracias a Carmen Balcells, la literatura latinoamericana llegó a otros países y también lo que hizo Carmen, muy importante, fue que logró negociar los contratos de los escritores para que no fueran tan leoninos. García Márquez, de hecho, tenía una primera novela con editorial que no tenía vencimiento el contrato, o sea, la tenía de por vida con esa editorial. Y eso es algo tremendo, porque por ahí la editorial no te paga, no estás contento con la editorial y bueno, tenés que tener un momento de un contrato que venza. Entonces, eso es lo que logró Carmen Balcells, pero bueno, como ahí tiene un ejemplo de una mujer que en su época, atravesada por el machismo total, no incluyó a mujeres que estaban escribiendo en ese momento, Clarice Lispector, Elena Garro y miles de más que ahora se están recuperando, ¿no? Esos escritos en muchos países. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, lo que está pasando con un montón de escritoras de Latinoamérica, yo lo calificaría como ola, porque el tema con la ola es que puede ser un tsunami, como está pasando ahora, tsunami, puede ser una ola pequeña, es una ola que se puede retirar, pero siempre está al mar, o sea, siempre hubo mujeres escribiendo y contando historias, pero bueno, ahora el tema es que creo que se dio que el público las quiere leer, como los lectores las quieren leer. Si bien todavía hay personas que van a las librerías, porque esto me lo cuentan mis amigos libreros, y no quieren leer libros escritos por mujeres, directamente no los quieren leer, cada vez hay más personas que sí los quieren leer. Y de hecho, cada vez las bibliotecas de las casas están teniendo autoras mujeres, cuando durante muchos años, muchos siglos, eran 99% varones y por ahí una mujer, no sé, Sor Juana Inés de la Cruz, o después Virginia Woolf, o
no sé, como muy puntuales y nada más. Entonces, me parece eso, lo que me parece es que las mujeres que están escribiendo ahora no están aunadas, reunidas por ninguna gente, sino que cada una hizo su camino y están teniendo éxito por cuenta propia, digamos. Y eso me parece mucho más potente, sin sacarle ningún mérito a todos estos grosos que nombré, porque son todos maestros que yo estudié y que seguiré estudiando. Pero digo, ese fue el fenómeno que se dio ahí. Este es otro fenómeno. No, muchísimas gracias. Ya se acabó el tiempo, a menos que tengan una pregunta más, tal vez podemos, pero si no, gracias por venir. Gracias. Gracias.